bancadas políticas. Y como lo ven en sus pantallas, pues nosotros vamos a regresar de inmediato a la sesión que se transmite a través de Congreso Televisión de la Comisión de Constitución y Reglamento, donde se están viendo varios proyectos de ley referidos a la propuesta de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Adelante. Uno por uno, pasar lo que ya está bien y más bien dejar para esto acá. Entonces, hemos estado en el capítulo, estamos en el capítulo 3, nos hemos quedado en el artículo 13. Continuemos con el 14, 15 y avancemos, y cuando entremos a la parte del 20, ahí podrá el señor Arana, que dice igualdad y no discriminación. O sea, no hay que reiterarlo, ya se lo tenemos claro, pero avanzar para no perder el tiempo en cada opinión. Gracias, congresista Alcorta. Para que termine, congresista Arana. Presidenta, yendo al punto, nosotros lo que proponemos es que en todo caso, dado que, como ha reconocido la congresista Aramayo, no es lo mismo el principio de igualdad que el principio de paridad, no es lo mismo, justamente por eso debiera estar de manera expresa el principio de equidad y paridad de género para garantizar la conformación de la Junta Nacional de Justicia, y no pongamos derechos fundamentales, que son los temas de equidad y paridad, con el tema de meritocracia, que son temas de capacidades. Por el contrario, son complementarios, no son opuestos. Y he expresado que hasta en la realidad misma, el número de mujeres que acceden a las facultades de Derecho, tanto para estudiar como para egresar, son mayoritariamente mujeres. Así que no hay condición, no hay señalamiento alguno que permita decir que no van a haber posibilidades de participación de las mujeres, y que se ponga de manera expresa el principio de equidad y paridad de género. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Congresista Quintanilla. Antes está la congresista Montenegro, luego está usted en el orden, congresista Quintanilla. Congresista Montenegro. Gracias, Presidenta. Gracias, colegas. En primer lugar, tiene que quedar sumamente claro que no queremos ninguna ventaja por ningún motivo. En segundo lugar, debe quedar bien claro que la paridad no es excluyente de la meritocracia. Y en ese sentido, para que haya meritocracia y una real competencia, tenemos que partir de un terreno igual para todos. Y en ese terreno, que es igual para todos, el proponer 3 vacantes para hombres o mujeres y el siguiente por estricto orden de mérito sea hombre o mujer, implica respetar el principio que debe de ser principio de igualdad, paridad y no discriminación, y solucionamos este tema que es sumamente importante. Y se los digo como docente universitaria, no solamente que la mayor cantidad de mis alumnos, la mayor cantidad son mujeres, sino que la mayor cantidad en el quinto superior son mujeres. Y habría que investigarlo en las otras universidades cómo es. En segundo lugar, sí, claro que sí, una intervención. Congresista Luz Salgado. Gracias, Gloria. Con mayor razón. Sabemos nosotros que ahora mayor número de mujeres están ocupando el tercio superior en las universidades. Qué bueno para nosotros, porque eso también ha sido un logro, de hacer que las mujeres se esfuercen en llegar no solamente a carreras que antes estaban destinadas para hombres, sino también para mujeres. Entonces sí existe el potencial en mujeres para poder entrar a este concurso por sus propios méritos, y que no se le haga el favor que por ser mujer, sino porque ha ganado por su capacidad, por su conocimiento y su inteligencia, y lo va a hacer, porque como bien dices, en la mayoría de puestos del tercio superior ahora están las mujeres, y por su propia capacidad, y qué mejor que llegue por esa, vía y no por la otra vía que queremos sacarla, ¿no? Gracias. Continúe, congresista Montenegro. El congresista Mantilla. Congresista Mantilla. Gracias, congresista. Creo que estamos retrocediendo un poco, porque cuando hemos aprobado la reforma constitucional, en el artículo 155 dice claramente: la Junta Nacional de Justicia está conformada por 7 miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos. Y este tema ya lo hemos debatido ampliamente, y así se ha aprobado la reforma constitucional. Y si ahora queremos aprobar una ley orgánica que se contraponga a lo que hemos aprobado en la reforma, sería una ley orgánica inconstitucional. Muchas gracias. Continúe, congresista Montenegro. Gracias, presidente. Nuevamente insisto, no queremos ninguna ventaja
por ningún motivo en ninguna norma. Queremos que la paridad esté explicitada, mencionada, subrayada, de la misma manera como lo está principio de igualdad, paridad y no discriminación. ¿Y por qué? Porque queremos el piso parejo. Vamos a competir, compitamos en igualdad de condiciones, donde la paridad no excluye a la meritocracia, pero sí da la oportunidad a que en el sector público, en los diferentes sectores, la mayor participación de la mujer permita darle otra dinámica que va en el camino de un problema crucial en el país, que es el machismo y la cultura patriarcal. Por eso es que la tenemos que mencionar. En segundo lugar, señor presidente, y que va de la mano justamente con el proyecto de ley que he presentado y que sustento ahí de debida forma la importancia de la paridad, y no solamente en este proyecto de ley, sino en los otros, sino que también, eso es en el artículo 5, en el artículo 6 subrayo el contar con solvencia e idoneidad moral. Lo que pasa es que aquí termino. Cuestión de orden, presidente. Si solvencia e idoneidad moral. Entonces, congresista, le piden una cuestión de orden a la congresista Aramayo, si lo permite. Sí, por favor. Congresista Aramayo. Muchas gracias, presidenta. Agradecer a la congresista Montenegro. Pero habíamos quedado metodológicamente que avanzábamos artículo por artículo, y escucho intervenir en el sentido del artículo 5. Porque ha empezado este debate respecto al numeral 20 del artículo 3, si es suficiente o no igualdad. Entendemos que igualdad, no sé si estén de acuerdo los colegas, es un principio que tiene que estar. Si estamos de acuerdo hasta aquí, presidente, yo le pediría que votemos el artículo 3, y cuando sea el artículo 5, que en paridad seguramente la polémica es amplia, llegamos al punto que sea y vamos avanzando, porque nos hemos quedado entrampados en este punto y creo que es pertinente mantener el tema metodológico como lo habíamos ido avanzando. Agradezco, presidente. Antes de continuar, efectivamente iniciemos el debate sobre otros artículos, terminemos sobre el 3, que es la disposición que se alcanzó en antes, y entonces sustentemos en esa misma línea como lo está haciendo la congresista Montenegro. Le han pedido interrupciones congresista Mulder y el congresista Lescano. Si lo permite, por favor, congresista Montenegro, para darles la interrupción. Le han pedido. Sí, encantada de darles la interrupción, pero voy a concluir. De acuerdo, entonces al final de la intervención de la congresista Montenegro están concedidas las dos intervenciones. Al final encantada. ¿Por qué? Porque es fundamental. O sea, estamos viendo justamente el principio 20, porque nosotros estamos de acuerdo y he estado en los diferentes debates y me parece fundamental el aterrizar este tema. El poner principio de igualdad, paridad y no discriminación va a permitir justamente aquello que de fondo, por principio, este proyecto de ley, esta ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, tiene que corregir todo aquello que la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura no lo tenía. Por un lado, este es un tema, una columna para el desarrollo, y la otra es obviamente todo lo que implica la lucha contra la corrupción. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Montenegro. Para las interrupciones, el congresista Quintanilla y el congresista Mulder. Congresista Quintanilla. Señora presidenta, según el director de debates, el siguiente que va a hacer uso de palabra después de la congresista soy yo. No es interrupción, sino... No, entonces, congresista Quintanilla, para la interrupción que le había concedido al final al congresista Mauricio Mulder. Congresista Mulder. Presidenta, creo que se hace bien en que este tema lo pospongamos. Si se quiere hacer cuestión de Estado del tema de la paridad, entonces nunca vamos a sacar el dictamen, como cualquier otro tema. Entonces creo que ahí los parlamentarios tienen que ser bastante críticos de su propia posición si es que van a venir a hacer una cuestión de Estado sobre este tipo de temas. Además, la paridad, conforme su propia definición, es igualdad. Y en una entidad que tiene 7 miembros no hay igualdad. O sea, no puede haber paridad. Tendría que ser 8 siempre, un número par, para que sea realmente paridad. Entonces, no entremos a este tipo de discusiones, presidenta, porque eso nos va a llevar pues a que probablemente en el Pleno alguien quiera hacerlo, y seguramente ahí se tendrá que definir. Y ahí veremos pues si las sociedades avanzan o retroceden en función del tema de que
una persona pertenezca a un sexo o pertenezca al otro. Si esas son las condicionantes para que una persona pueda tener una cierta calificación, entonces estaríamos en una situación en la que tendríamos que elevar ese tema a un punto constitucional y establecer que en toda entidad pública y privada debiera establecerse entonces este mecanismo, porque sería ya la consagración de un derecho humano, esta paridad de un derecho humano fundamental y no simplemente una aspiración, y eso tendría que abarcar incluso a entidades sumamente machistas, como por ejemplo la propia Iglesia Católica, a quien cuando veo al congresista Arana siempre me lo recuerdo, ¿no? En el sentido de que yo no conozco ninguna monseñora, ¿no? O en vez de papa, una mama, no sé cómo sería. La verdad es que no hay pues mujeres cerca de los altares. Y entonces si vemos que una entidad que tiene tanto peso, ahí está el congresista Arana, ilustre miembro de la Iglesia Católica, si es una entidad que tiene tanto peso y tanta relevancia y además tanto cariño del pueblo del Perú, no tiene todavía avances en ese sentido, bueno, pues entonces comprendamos que estos son temas mucho más lentos, más difíciles, más complicados, y que se van a tener que ir avanzando con el tiempo, pero con el ejemplo que den también las entidades privadas. Gracias. Gracias, congresista Mauricio Mulder. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, el problema de la igualdad entre el hombre y la mujer es un principio constitucional. El problema es que la realidad, para ir a ese principio de igualdad y que sea realidad, hay que hacer una serie de pasos. Y es también una realidad que actualmente las mujeres sufren discriminación. Y por eso que yo planteo, para abreviar, un inciso, no sé si es en este caso sería el 11 con la nueva redacción, que diga principio de igualdad y paridad entre hombres y mujeres en la conformación de la Junta Nacional de Justicia. Punto. Que sea eso. Y es cierto que esto implica una discriminación positiva, porque ciertamente, digamos, eso va a garantizar que en la conformación se tienda. Si son 7, serán pues 4 hombres o mujeres y 3 hombres o mujeres para mantener el número de 7, porque hay un principio también de tomar decisiones. Entonces yo planteo, señora presidenta, esta fórmula. 11, inciso 11, principio de igualdad y paridad entre hombres y mujeres en la conformación de la Junta Nacional de Justicia. Gracias. Me pedí una interrupción el congresista Héctor Becerril, si usted lo permite. Sí, congresista Becerril para la interrupción. Gracias, colega Quintanilla. Gracias, presidenta. Yo creo que este es un tema en el que en realidad no lo vamos a definir, digamos, si las ideas van a convencer a un grupo o al otro. Acá hay posiciones tomadas, presidente, así que yo creo que esto lo que va a definir finalmente va a ser democráticamente el voto. Pero hay que, simplemente para aclarar, lo que se debatió y no se pudo no aprobar en el Pleno respecto a la igualdad y paridad, lo quieren incluir, presidenta, en esta ley orgánica. Y eso no es democrático, pues, eso ya se debatió, se discutió. ¿Cómo van a poner en el artículo 20, finalmente el numeral 20, igualdad y paridad, si la Constitución dice en el artículo 155, la Junta Nacional de Justicia está conformada por 7 miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos? Es un tema zanjado, presidenta. Yo no sé qué hacemos acá debatiendo ese tema. En todo caso, primero cambiemos la Constitución nuevamente, pues, o sea, hagamos un referéndum, cambiemos la Constitución y comencemos nuevamente de cero el tema, presidenta. Gracias. Gracias, colega Quintanilla. Muchas gracias, congresista Becerril. La segunda interrupción para la congresista Cuadros. Congresista Quintanilla. Con todo gusto. Congresista Cuadros. Gracias, presidenta. Creo que es importante en este principio tener en claro qué significa paridad, qué significa igualdad y qué significa meritocracia, porque los tres, presidenta, no encajan, son contradictorios. Cuando uno habla de igualdad, se refiere a igualdad de oportunidades y condiciones para participar, que las reglas de juego sean las mismas para hombres y mujeres. Entonces, cuando hay esa igualdad de oportunidades,
pesa la meritocracia, quien tenga más preparación, más capacidad, aptitud por meritocracia se va a ubicar en el nivel y en el espacio que le corresponde. Pero el principio de paridad no encaja aquí, Presidenta, porque la paridad se refiere al porcentaje de participación tanto de varones y tanto de mujeres. Es decir, si queremos principio de paridad, tendríamos que decir 50% y 50% tanto de hombres y mujeres, paridad, pares, porcentaje, igualdad de porcentaje de participación. Entonces, seamos claros, si vamos por principio de paridad, como lo es, por ejemplo, en los requisitos para las elecciones, hay cuotas de participación, eso es otra cosa. Pero si acá queremos promover la meritocracia, no va con la paridad, así de simple. Acá lo que se está buscando es meritocracia e igualdad de oportunidades y condiciones para competir. Entonces, si una mujer está más capacitada, va a ocupar seguramente el primer lugar y ojalá fuera en la condición de que le demos mayores oportunidades de preparación, como ya se está avanzando en ese tema y como lo ha dicho ya también el congresista Arana, por ejemplo, que hay más estudiantes de derecho mujeres, ¡qué bueno! Entonces, las que estén más preparadas van a ocupar los mejores puestos. Eso es lo que es necesario entender, que paridad no va con igualdad de oportunidades. Paridad es porcentaje de participación de varones y mujeres como es en el sistema electoral. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Para concluir, señora Presidenta. Quintanilla, para concluir. Señora Presidenta, la Constitución establece que somos iguales los hombres y las mujeres. Principio de igualdad es principio de oportunidades. No hay discriminación. El problema es que la realidad nos dice que en los cargos de autoridad de poder en el país, las mujeres nunca, o en este momento no pasan de ser el 17%. ¿Cuántas gobernadores han sido elegidas, etcétera, etcétera? Una cantidad muy reducida. Es por eso que yo planteo un principio de paridad en este tema, que diga principio de igualdad y paridad entre hombres y mujeres en la conformación de la Junta. Es cierto que es una discriminación positiva, pero es necesaria. Cuando ya, digamos, las mujeres no solo en la universidad, porque yo también soy profesor y he visto cómo desde hace 20 años o 25 años, 30 años que empecé a enseñar docencia, en la Facultad de Ingeniería Económica en Puno había una conformación de 80% de varones y 20% de mujeres. Hoy, en la Facultad de Ingeniería Económica son más las mujeres que los hombres, unos 55 contra 45. Y en el rendimiento académico, ciertamente las mujeres ya los han sobrepasado en porcentaje a los hombres. Pero ese es un tema que todavía no se plasma en el conjunto. Es más, si estamos exigiendo un requisito de edad, que no es precisamente una edad de jóvenes, sino de madurez en este caso, todavía hay discriminación ahí. Por eso yo planteo en concreto, señora Presidenta, artículo inciso 11, principio de igualdad y paridad entre hombres y mujeres en la conformación de la Junta Nacional de Justicia. Esa es mi propuesta y que se vote, señora Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Espinosa. Presidenta, me solicitan dos interrupciones. Una, la congresista Carla Scheffer y la otra, el congresista Lescano. Gracias. Congresista Scheffer. Congresista. Congresista Lescano. Muy brevemente. Interrupción. Sí, por favor. Presidente, muy brevemente. No podemos negar que todavía hay una situación machista en el Perú, como en otros países. No podemos negar eso. Yo escucho algunas colegas del fujimorismo y parecen que tienen una mentalidad mucho más machista que los propios hombres. Entonces, ¿hay que avanzar en la participación de la mujer? Claro que sí. Ya, si no están de acuerdo en esto de la paridad, por lo menos, Presidenta, que se ponga un porcentaje en la convocatoria. Es decir, que la convocatoria de quienes se presentan a ser miembros de la Junta Nacional de Justicia sea pues por lo menos el 40% de mujeres. Presidenta, no sé si me están escuchando.
Presidenta. Congresista Sí. Lescano, yo le voy a pedir encarecidamente. Estamos hablando sobre el tema. Que por respeto al país deje de calificar con No, digo con adjetivos a mi agrupación y a mi bancada. Le ruego que por favor mantenga la altura del debate. Continúe con. Bueno, pero eso más o menos se traduce, pues, Presidenta. Es decir, no quieren apoyar a las mujeres, yo no sé por qué, por lo menos con una... Su posición ha quedado clara, congresista. Es interrupción. ¿Ha terminado usted? No, todavía, yo voy a concluir. Concluya, por favor. Le decía, ponga usted por lo menos que la convocatoria en la Junta Nacional de Justicia sea 40% mujeres. Por lo menos la convocatoria. Y con eso resolvemos el problema. No creo que se niegan ni para la convocatoria, ¿no es cierto? Como pasa en el Parlamento, como dije. ¿Cuántas mujeres tienen que estar en una lista? 30% de candidatos al Congreso. Bueno, los candidatos a la Junta Nacional, 40% de mujeres. Y terminó el asunto, Presidenta. Damos un paso adelante para la participación de la mujer. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Schaffer. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Marisol Espinosa. Miren, acá hay posiciones que en el momento de ir a una convocatoria electoral, partidos no reflejan lo que hablan, para empezar. Si nosotros ponemos a analizar, y acá hay una persona, no voy a decir nombres para que no digan que le dije, que se ha expresado de una manera inadecuada de posiciones de mujeres fujimoristas en este momento. En nuestra lista, acá en Lima, para el Congreso, de los 10 primeros puestos, 6 eran mujeres. Esas son nada más las realidades. Me gustaría ver qué hicieron sus partidos. Ni siquiera el 30% los tenían entre los 10 primeros puestos, para empezar. Eso es así, Presidenta. Es lamentable que en nuestro país exista casi 1% más de población de mujeres. Y que libremente esa mujer vaya y no vote por una mujer. Eso es lamentable, Presidenta. Una mujer debería apostar por la mujer. Gracias a Dios, y la congresista Marisol Espinosa puede corroborar eso, en Piura sí hemos tenido ese respaldo, fíjese. Nosotros tenemos 3 mujeres congresistas y 4 hombres. Y así fue el periodo anterior también. Entonces, en Piura sí, las piuranas apostamos por las mujeres. Entonces, esto debería darse en ese espacio de esa libertad que tiene la mujer de apostar por las mujeres. Eso es importante, porque acá vemos que en otros partidos que se habla, prefieren votar por hombres. Entonces, bueno, está bien, es la parte de la libertad de pensamiento de esa mujer y yo la tengo que respetar. Acá estamos hablando de un tema técnico, Presidenta, meritocrático. A ver si yo le gustaría, si a esos congresistas, su hijo se presenta, saca 20, y porque, bueno, hubo una mujer y que por esa idea trasnochada que tiene que ver alternancia en un tema meritocrático, tuvo 16 y a su hijo lo sacan. A ver si le va a gustar. No, pues, acá necesitamos a los mejores, a las mejores. Y esto es un tema meritocrático, Presidenta. Gracias, congresor. Gracias, congresista Schaffer. El congresista Espinosa, por excepción, le pide la congresista Aramay. Creo que nos aproximamos, Presidenta, a una solución en esta disyuntiva, y es que, porque del ejemplo que daba la congresista Schaffer, podría vulnerarse por el principio de paridad, el principio de igualdad, del ejemplo que usted acaba de dar. Pero podría garantizarse la paridad, porque creo firmemente en la paridad, en el proceso de convocatoria. Solo en la convocatoria. O sea, que de los participantes o los postulantes se garantice que por lo menos tal número sea el que postule. Tratamos de darle alguna forma. ¿Cómo podríamos privilegiar? Entonces habría un concurso, lista de mujeres participantes y lista de varones participantes. Porque me dejan terminar la idea, que falta de tolerancia. Estoy tratando de ilustrar los problemas a los que nos arriba el tema de privilegiar la paridad respecto a la meritocracia. Eso es lo que va a pasar. Porque si tenemos del número total de miembros tantos varones y tantas mujeres, y no importa la calificación que tengan, solo la condición de que sea mujer o varón, vamos a tener que hacer concursos independientes. Y esa es una situación totalmente conflictiva. Entonces, definir qué queremos.
¿O garantizamos en el proceso de inscripción o en el tema de la evaluación? Gracias, Marisol. Congresista Espinosa. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, en el tema de los principios, fundamentalmente incluir en lo que se respecta en el punto 14, principio de publicidad, que el Estado tiene el deber de dar y conocer a la ciudadanía sus decisiones y acciones de manera completa y transparente. Se garantiza a la ciudadanía la entrega de la información que ésta requiera, tildenla, en un plazo razonable, con la única excepción de aquella que afecte la intimidad personal y la que expresamente se excluya por ley o por razones de seguridad nacional. Señora Presidenta, este principio es fundamental. No olvidemos que hoy en día, casi en todos los procesos, se vulnera el principio de reserva que tiene toda investigación preliminar. Creo que garantizar que se observe de acuerdo a ley es fundamental. Yo agregaría ahí el tema de garantizar la parte de reserva de los procesos, garantizando la parte de la reserva de los procesos. ¿Por qué? Porque si no, también con este argumento me dice, no me quiere entregar la parte reservada del proceso. Si está en proceso de investigación, tendría que estar reservada. Y todos tendrían que cumplirla, no solamente los administrados, sino también incluidos los fiscales. El otro principio es el principio de la verdad material. Cuando usted habla ahí de la verdad material, dice para comprobar la verdad documental. Efectivamente, hay dos tipos en este caso, de documentación. Documental, y yo agregaría documentaria, porque una es documental, el documento, la partida de nacimiento, el registro de propiedad, el registro ante la SUNAT, y otra es la documentaria, que es la que generan los propios jueces y fiscales. Y el otro principio, señora Presidenta, que se puede agregar, estamos hablando básicamente de justicia, se intuye que tiene que ser todo en base al proceso de justicia, pero que lo que abunda no afecta, incluir el principio 21 de justicia, considerando que es la constante, perpetua y la voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde por derecho o por reciprocidad. Creo que es fundamental garantizar también el principio de justicia dentro de un tema en el que fundamentalmente se ve justicia. Y gracias, Presidenta. Gracias, congresista Espinosa. Si cuando nosotros hemos hecho el análisis de eso, congresista Galarreta, antes de llevar al voto. Gracias, Presidenta. Muy buenos días con todos. Muy breve, porque aunque no se ha cumplido la cuestión de orden planteado por varios que estábamos en otros artículos, ya se está hablando del artículo relacionado a la paridad, ¿no? Término famoso. Pero yo quiero muy breve comentar algo, Presidenta, porque los últimos años y medio, por lo menos 2 años, no hemos, por lo menos yo no estaba entrando a los debates por otros temas, lamentablemente políticos, pero te resulta un tema interesante rescatarlo, ¿no? Porque hace muchos años se debatía, por ejemplo, las famosas cuotas de diferentes aspectos, cuotas, por ejemplo, para personas con discapacidad. Hubo un debate interesante, Presidenta, en relación a que, por ejemplo, debería haber cuotas en porcentajes de los cupos de admisión a las universidades. Es decir, un porcentaje debería ser 10% para las personas con discapacidad en las universidades. Yo era uno de los que, obviamente, por principios constitucionales me oponía, a pesar que no era muy simpática esa posición. Porque acá se está confundiendo, Presidenta, lo que se conoce como la equiparidad. Y claro, en el camino, Presidenta, se ha ido distorsionando aspectos que finalmente son banderas políticas, y entonces quienes de alguna manera poco varonil atacan a mujeres en este debate hace unos minutos, ¿no? Que no tienen la capacidad de argumentar, son porque defienden una posición ideológica, y es válido, ¿no? Ellos creen pues en el género, creen en la paridad, creen en el aborto, son posiciones que algunos tienen, que habrá que debatirlas. Por ejemplo, cuando se debatía el caso de las cuotas de las personas con discapacidad,
Entonces uno decía, ¿por qué un joven de escasos recursos que logra ingresar a la universidad tiene que estar desplazado por una persona con discapacidad que tal vez no esté capacitada para haber ingresado a la universidad? Y fue un debate de hace 6 años atrás. Y ahí hablábamos de la equiparidad. ¿Cuál es la equiparidad? Que, por ejemplo, si la persona es un joven sordo que postula a una universidad, debería tener un traductor. Si es una persona ciega, debería tener obviamente la facilidad de lo que es el lenguaje específico para poder tener y más tiempo para las preguntas. Si es una persona con discapacidades físicas, obviamente si el aula, el examen está en un segundo piso, debería tener accesibilidad. De ahí a si no aprueban el examen porque no aprendieron o no se prepararon bien, esa es otra cosa. Entonces, la equiparidad, cuando hay obviamente una diferencia, una disminución en las facultades o en las funciones de una persona, busca la equiparidad, equiparar, es decir, no le digan a un niño en silla de ruedas si no hay un colegio accesible que pueda estudiar bien, porque después no va a estar capacitado para postular. Entonces lo que hay que hacer es generar escuelas accesibles, el examen de admisión tiene que ser accesible. Pero ¿cuál es la equiparidad entre el órgano femenino y el órgano masculino? ¿Cuál es o sea, hay diferencia, pero ¿en qué disminuye para un examen de mérito? O sea, la distorsión del concepto de equiparidad que funciona, y por eso ponía el caso y el ejemplo de las personas con discapacidad, que lo he conocido hace muchos años y lo he debatido, y me he opuesto incluso a cuotas, sino más bien a equiparar la cancha, que son dos cosas distintas. Es como que un joven va a buscar trabajo y tiene sordera, debería pues el Ministerio de Trabajo tener un traductor, una persona de lenguaje de señas, para que los jóvenes puedan tener la misma, equiparados en un examen de postulación laboral. Pero aquí traemos las banderas políticas y finalmente es un derecho y hay que responderlas políticamente. Es decir, distorsionar lo que es, por ejemplo, una mujer embarazada que requiere mayores días de descanso o una mujer que da luz por días de lactancia, ahí se entiende que es distinto en el caso del varón la necesidad de mayores días de descanso como este Parlamento lo ha aprobado. Es decir, cuando uno ve algunos ejemplos, entiende que la equiparidad funciona sin violentar la Constitución, así sea una discriminación positiva, es válida porque tampoco está perjudicando a otras personas que tienen derechos constitucionales, a diferencia de las cuotas. Porque cuando uno confunde la equiparidad a la famosa paridad de los progéneros o a cuotas, se distorsiona lo que es la equiparidad en la sociedad, porque todos somos distintos, porque hay obviamente condiciones diferentes. Entonces la pregunta sería, en un examen de meritocracia, ¿cuál es la desventaja? La desventaja solamente es intelectual, la desventaja solamente es de conocimientos. Puede ser una persona, puede ser varón, puede ser mujer, puede ser ciego, puede ser sordo, puede usar silla de ruedas. Es absolutamente de conocimientos. Y vuelvo a repetir, más allá, repito, de lo poco varonil o hombre de atacar a las mujeres en un debate, es mentira decir que es machismo cuando se señala y se dice, en el caso de meritocracias, no en el caso de una elección, en el caso de meritocracias, no hay pues una diferencia, digamos, que disminuya los conocimientos del órgano femenino con el órgano masculino. O sea, eso es lo que nos venden a cada rato y nos meten en los medios y nos meten en los informes extranjeros, toda la equiparidad. Entonces, aquí es un examen de meritocracia. Si estuviésemos en una situación de postulación donde evidentemente la mujer, por sus características naturales, como ha habido casos, repito, de lactancia y otros, requiere de equipararle la cancha, de más días de descanso, de otros argumentos, que nadie se va a oponer. Pero aquí, Presidenta, estamos nuevamente metiendo de contrabando un concepto que no corresponde a... El congresista Arana está... Sí, yo encantado. Congresista Arana, muy breve, por favor. Gracias, congresista Galarreta, gracias, Presidenta. Para aportar, sabemos que este es un tema de debate, efectivamente, y no debe ocultarse como tal, pero no es un problema de capacidades intelectuales, y en eso discrepo con el congresista Galarreta, Presidenta, y con quienes sostienen que no debiera incluirse el principio de paridad, que la Junta de Fiscales, de 5 miembros, 4 sean hombres, una sola es mujer. Oh, casualidad, ¿no? 4 fueron más inteligentes, las mujeres que se presentaron probablemente fueron menos inteligentes que uno. Jueces supremos, de 18 miembros, 14 son hombres, 4 son mujeres.
Y en el Consejo Nacional de Magistratura que el Congreso aprobó destituir a sus miembros, ¿no? Y dar origen a la Junta Nacional de Justicia, en 8 años, de 14 miembros, solo 2 fueron mujeres, de 7, 1. Entonces, Presidenta, está claro que el piso es diferente, pues si no es un problema, se trata de una institución machista, patriarcal, en la que debiéramos reformar este tema y legislar sobre el tema. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Para que culmine, congresista. Y después de la interrupción Galarreta. a Constantino Mantilla, y creo que la bancada de congresista Arana hay una sola mujer también, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, pero así pues usted tiene una mujer, 8 varones en su bancada, a través de su presidenta, pero es que, vuelvo a repetir, cuando se usa la equiparidad y cuando se usa frente a una necesidad de que esa diferencia, que es natural, porque existe, sí aplica para una desventaja, si es el término, pero querer, vuelvo a decirlo, camuflar, querer meter de contrabando conceptos a una meritocracia es violar la Constitución, es decir, eso es obligar a que, por ejemplo, postule un determinado porcentaje de personas. O sea, si no postula un porcentaje de personas, el concurso se invalida. O sea, eso es absurdo. Y además, el serio problema, no solamente que confunden, escucho, hay un bulla por ahí, no sé, hay que echarle un aerosol por ahí, pero lo que pasa, Presidenta, es que confunden, Presidenta, en este debate, de cómo se logra lo que el congresista Arana mencionaba, ¿no? En la Junta de Fiscales hay una sola mujer, 4 hombres. Entonces, el cambio no es arriba, Presidenta, el cambio viene abajo. O sea, uno no puede decir, vuelvo a repetir, nuevamente pongo el ejemplo de las personas con discapacidad cuando decía el 10% tienen que entrar a trabajar. Creo que quedó en 3%. Cuando las escuelas son inaccesibles y ninguna de las personas con discapacidad que lamentablemente pasan por una etapa de formación tienen capacidad de formarse porque no hay ningún instituto o pocos institutos accesibles. Entonces, el tema no es acá arriba, el tema es cómo cambias la mentalidad abajo, ¿no? Entonces, abajo hay un trabajo, en lugar de estar enseñando cosas equivocadas a los niños, enseñarle respeto a la mujer, que todos son iguales, o sea, son 2 cosas diferentes. Lo que pasa es que los que tienen que enseñar que la mujer tiene la misma capacidad, en lugar de en muchos pueblos en muchas familias mandarlas a las cosas caseras, que es un tabú, enseñarles otra cosa, prefieren enseñarles cosas de género, cosas que distorsionan a los niños. Pero lo que quiero señalar finalmente, Presidenta, con esto es que acá estamos hablando de un examen de meritocracia donde la paridad, que sí sirve y es evidente, o la equiparidad para otros aspectos de la propia diferencia con la mujer y el varón, en este caso no solamente distorsiona, sino se convierte en inconstitucional e ilegal si es que se pretende hacer esa situación. Yo terminé, pero ya me pido la última interrupción con esta Mantilla. Gracias. Congresista Mantilla, brevemente, que es interrupción.